La noche de ayer el presidente de la República se dirigió al país señalando nuevas y más rígidas medidas para que la población no se movilice y se quede en sus casas. Pero este es un país con una economía deprimida, donde la mayor parte de su población carece de un empleo adecuado, donde la informalidad es un mecanismo de subsistencia, donde el teletrabajo, por ejemplo, no es moneda común, sino una excepción que se aplica en muy pocas empresas y no existe la infraestructura ni los protocolos para que eso se desarrolle de manera efectiva. Pero hacia allá se apunta. Y para explicarnos más nos acompaña el ministro de Trabajo, Andrés Madero. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, un saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. Ayer el presidente Moreno dijo que empleadores y trabajadores deberán llegar a un acuerdo sobre jornadas y modalidades de trabajo. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, efectivamente hemos emitido dos acuerdos ministeriales. El acuerdo ministerial 076-2020-MDT, este acuerdo da una simplificación y una modernización en el tema de teletrabajo, tanto para el sector público como para el sector privado, que permita de manera eficaz utilizar esta modalidad y evitar así la conglomeración de personas, la transmisión de este virus que nos está aquejando actualmente. ¿Pero cuántas personas que hacen teletrabajo hay en el país? Bueno, actualmente hemos incrementado a 15.000 solamente en el sector privado y 180.000 en el sector público, lo cual va a quitar una presión importante de personas dentro de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, y estamos trabajando conjuntamente con las cámaras de industrias, con la Cámara de Producción, la Cámara de Comercio, el Comité Empresarial Ecuatoriano, para implementar con mayor fuerza esto en el sector privado. 15.000 personas es una cifra marginal sin duda. ¿A cuánto aspiran llegar? Bueno, aspiramos a llegar a lo que más se pueda. Todas las actividades que puedan ser realizadas de manera remota pueden utilizar esta modalidad de teletrabajo, y a fin de evitar la movilización y la circulación de personas en el territorio nacional. Además del teletrabajo, ¿hay otras opciones en cuanto a jornadas y modalidades de trabajo a lo que se refería el presidente ayer? Además del acuerdo 076, hemos emitido el acuerdo ministerial 077-2020. Este acuerdo permite realizar tres tipos de alternativas para las jornadas. Primero, la reducción de jornadas establecidas en el artículo 47.1 del Código del Trabajo, de una manera simplificada, directa y práctica, que se va a realizar a través de un módulo en la página del Ministerio del Trabajo, dentro de la plataforma SUT, el Sistema Único de Trabajo. De igual manera, la modificación de la jornada laboral, siempre precautelando los derechos de los trabajadores, es decir, que no excedan de 8 horas diarias y de 40 horas semanales, y finalmente la suspensión de la jornada laboral, y las partes podrán ponerse de acuerdo a fin de establecer la modalidad de recuperación de estas jornadas, siempre precautelando los derechos de los trabajadores y buscando que, previniendo la salud, no se prevalezca nada en el tema de el empleo pleno. Esta modificación de la jornada laboral también implicaría una modificación en la paga que recibe el trabajador. Bueno, la modificación de la jornada laboral no tendría ninguna incidencia en el pago. La reducción de la jornada, conforme lo establece el artículo 47.1, si trabajas menos, hasta 30 horas semanales, puedes tener una reducción que equivalga al pago de tu remuneración correspondiente a las horas laboradas. Dijo el presidente Moreno también que no habrá despidos. ¿Cómo van a garantizar aquello? Bueno, estamos buscando garantizar que no haya despidos a través de estas modalidades alternativas que tenga el sector productivo, a fin de afrontar esta realidad, a fin de afrontar esta crisis que vamos a vivir, y a fin de precautelar la salud de los ecuatorianos, con alternativas claras que permitan dar una facilidad tanto a los empleadores como a los trabajadores para prevalecer la relación laboral. Pero no hay manera de garantizarlo. Bueno, existen mecanismos por los cuales nosotros vamos a trabajar como Ministerio del Trabajo en controles, a fin de garantizar que no hayan despidos, a fin de garantizar que existan las opciones, como le he indicado. Hemos trabajado directamente con los sectores productivos del país para que tengan estas alternativas, y la voluntad que ha sido manifiesta por parte del sector empresarial, del sector privado, es la de mantener la economía del país, y entre esos mantener las fuentes de empleo de los ecuatorianos. Pero a eso me refiero, o sea, que ustedes van a apelar a la voluntad, a decirle, hay que apoyar el hombro, pero una persona que tiene un negocio al que no va nadie porque la gente no quiere salir de sus casas y porque no debería hacerlo, dice, pero yo tengo aquí 3, 4 personas, ¿sabes qué? Me voy a quedar con la mitad. Para ello existen las alternativas específicas, por ejemplo, en ese caso la suspensión de la jornada hasta que se determine la emergencia o se pueda reactivar directamente la economía. Decía hace un momento el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana que había hablado con usted hace una semana para plantearle que se reforme la posibilidad de que los médicos de las empresas puedan dar permisos más allá de las 72 horas.
¿Se puede hacer esa reforma? Porque eso está en la ley. Bueno, eso implica una reforma legal y implica otros mecanismos, otros ministerios del ramo que sean los competentes para realizar el tema, pero hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social a fin de darles alternativas y facilidades a los trabajadores y a los empleadores para que puedan tener dentro de esta emergencia claridad en los temas de cómo presentar certificados médicos, de cómo dar actuaciones necesarias para evitar el contagio masivo del coronavirus COVID-19. Ahora, hay actividades que no se pueden desarrollar a distancia, ni por teléfono, ni con ningún otro tipo de plataforma. Le decían a la gente quédate en tu casa durante el fin de semana, pero desde hoy sí tienen que salir a trabajar. ¿Hay un mensaje contradictorio allí? Bueno, es por ello que tenemos estas alternativas planteadas a través del Acuerdo Ministerial 077-2020 que le va a dar una alternativa clara para que se pueda inclusive suspender la jornada laboral a fin de evitar esta circulación masiva de personas. El presidente dijo ayer que se suspende la actividad comercial que concentre más de 30 personas con sus excepciones, pero si la actividad es industrial, entonces ahí sí no importa la aglomeración. Bueno, en el tema del trabajo se van a mantener los protocolos de seguridad, el tema de distanciamiento social, el tema de distanciamiento dentro del trabajo, entre las personas a fin de garantizar la salud, y los planes de seguridad y riesgo serán implementados directamente para evitar contagios, siempre precautelando que simplemente se desarrollen las actividades laborales para las cuales han sido establecidas los trabajadores. ¿Qué va a pasar con las personas que están fuera del país y por la suspensión de vuelos no pueden regresar a sus lugares de trabajo? Van a poder utilizar a través de los canales informáticos, ponerse en contacto con sus empleadores e indicar esta problemática que es un imprevisto que no es posible prever para ellos y previniéndolo no es posible resistir. Entonces se configura en algunos casos la fuerza mayor, que es una causal para dar un permiso establecido. Decía también Ernesto Carrasco que no era posible, que no tenía mucho sentido que desde el gobierno se proponga una contribución, entiéndase, una reducción al salario de los trabajadores de la salud en medio de esta crisis. Bueno, actualmente no he visto ninguna disposición en ese sentido. Lo propuso el presidente el martes de la semana anterior. En otras circunstancias se están tomando las medidas de acuerdo a las circunstancias que se están dando. Hoy estamos viviendo una emergencia sanitaria en la cual especialmente los servidores públicos de salud, los profesionales de la salud están siendo respaldados directamente por el gobierno. En el mensaje de ayer ustedes habrán escuchado claramente el reconocimiento del presidente a todos quienes laboran y prestan especialmente los servicios de salud, a los servidores públicos que están brindando seguridad, a los servidores públicos que están dando toda su prestación de servicios en favor de la ciudadanía, todo el respaldo del gobierno nacional siempre. Al buen entendedor, pocas palabras. Andrés Madero, ministro del Trabajo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.